todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Inmaculada Concepción. Segundo misterio, la visitación. Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Tercer misterio, el nacimiento de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, concede al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de su misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Quinto y último misterio, el niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. María, saluda a los enfermos, ruega por nosotros. Un Padre nuestro por las intenciones del Papa y 3 Ave María por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Una salve a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos de estar dispuestos a participar de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todas las de otras denominaciones no cristianas.
Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que su celular esté apagado o esté en silencio. Hermanos, estamos celebrando el 13º domingo del ciclo litúrgico. Cristo, como los profetas, nos invita a seguirle. Su camino hacia Jerusalén fue camino hacia su muerte. Nuestro camino no es fácil. Para seguir a Cristo, el único camino hacia la libertad perfecta es la cruz. La Santa Misa será precedida por el Padre Raúl Quesada. Por favor, vamos a ponernos de pie para recibirlos junto a sus ministros que participarán en esta Santa Liturgia. Alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es la palabra, alábalo que vive. Jesús es la palabra, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Antes de proseguir, me dicen aquí que hay un Nissan Altima de color rojo que dejó el cristal abierto. Un Altima color oro, un Nissan que dejó su cristal abierto. Proseguimos. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes. La vocación de Eliseo es semejante a cualquier llamada de Dios. Eliseo respondió a su vocación y continuó la misión de Elías. Escuchemos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le respondió: anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de los bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El lote de mi heredad. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Cristo nos ha liberado. La libertad se expresa y alcanza su plenitud en el amor. Es la disponibilidad para la gracia de Dios que supera la ley. El pecado esclaviza. La gracia nos hace libres para amar. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo, caminad según el Espíritu, y no realizaréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Efectivamente,
hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. Los que quieran seguir a Cristo, tal como lo propone el Evangelio de hoy, tienen que desprenderse de los bienes materiales, romper las ataduras con el pasado, incluyendo lo que más amamos, en caso de que esto fuese un obstáculo. Solo así estaremos disponibles y seremos libres para anunciar el reino de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Señor, purifique mi corazón y mi labio para que pueda oír tu palabra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos en el Señor, estamos celebrando hoy el domingo 13 del año litúrgico. Y hoy la liturgia nos hace un llamado. Nos hace un llamado que es para nosotros. Está escrito hace 20 siglos, pero es para nosotros hoy. Casi siempre comienza el Evangelio diciendo: en aquel tiempo. Pero Dios está dentro del tiempo, fuera del tiempo, arriba y abajo, dentro y fuera. El siempre presente. Y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Santa, se ha quedado con nosotros para, en nombre del Padre, seguir en este anuncio profético. Y aquí viene la palabra
que vamos a estudiar hoy. Profético. Comienza la primera lectura con el libro de los Reyes y habla del profeta Elías. ¡Qué profeta tan maravilloso! Aquel Elías que un día también desfalleció. Lo he dicho en varias homilías. Siempre intento recurrir a Elías porque es una de las figuras que nos representa de una manera tan, pero tan excepcional. Elías que iba y se cansó y diré, hasta aquí llegué, no quiero más. Es la imagen nuestra. Estamos hechos para profetas. En el bautismo se nos signó con el santo crisma y se nos dijo, para que sea siempre sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque ofrecemos. Y la mayor ofrenda es la de nuestra propia vida, junto con Cristo. Nuestros méritos por sí solos nada valen, junto, aparejados a los de Cristo, sí. Es que entonces que la palabra profeta, el profeta Elías, ¿quién es el profeta? El profeta es el que anuncia, no es un adivino, sino el que anuncia, apoyado en la palabra de Dios, inspirado por la gracia, es un signo ante el mundo. Ante un mundo descreído como el que nos toca vivir a nosotros, sí, en todos los tiempos lo hemos tenido, ante una situación de que uno dice, no creo y actúa como el que no cree, el que se presenta ante el mundo aparejado a él, diciendo creo y viviendo como el que cree, es un profeta. Ese es un profeta, ese es un anunciador. Ante un mundo donde se habla y se dice tanta mentira en todos los órdenes, uno que no es mentiroso y dice la verdad, es un profeta, el profeta de la verdad. En un mundo donde nos encontramos a diario tanta gente carente de fe, materializada, aquí, allá y en todas partes, uno que actúa con una manifestación de fe, ese es un profeta. Por ejemplo, estamos viviendo un momento en que en muchos lugares se legaliza el aborto, un crimen. Matar a un ser humano antes de su nacimiento, pero es un crimen. Hay veces que nos encontramos en círculos, en una consulta médica o en cualquier lugar, y se maneja este tema. Hay veces nos da vergüenza y nos callamos. Nos da vergüenza cuando encontramos gente que está diciendo, sí, ya esto es otro tiempo. ¿Para qué traer niños a pasar trabajo? El aborto. Nos da vergüenza decir, es un crimen. Aquel que lo hace, o por lo menos manifiesta un gesto de desaprobación, es un profeta en pro de la vida. Es un anunciador en pro de la vida. Estamos viviendo un mundo de un descontrol sexual tremendo, pero esto no es más que la misma situación que vive el hombre de carencia de fe, de carencia de todo. Entonces el hombre va como a desahogar sus instintos. A veces que parecemos animales en celo. Sí, porque los animalitos en celo, cuando llega el momento de la reproducción, como digo yo, se les revuelven. ¿Por qué? Porque es un movimiento natural. Es un movimiento natural en el animal cuando llega el tiempo de estar en celo. Y el hombre, que también no es parte de la naturaleza,
también siente esa ebullición que tiene el animal. Pero el animal no tiene lo que tiene el hombre, razón. Nos ha dado la razón, entonces con la razón pensamos, con el corazón amamos. Entonces razonamos, amamos, pensamos y actuamos. Entonces usted no puede actuar por un impulso solamente, meramente natural, al estilo del animal, es decir, de una criatura inferior. Nosotros somos criaturas superiores, que pensamos, que razonamos. No es el instinto, es el amor. Mi realidad es el amor. Pensar en un Dios que me ama, etc. Traigo a mi razón las razones por las que yo llevo a cabo esa relación, y con el corazón. Cuando en los medios que nos encontramos a todo paso, tenemos nosotros una reacción, ya sea verbal, ya sea en una actitud de actuar diferente, donde nosotros nos diferenciamos de las criaturas inferiores, sino superiores. Yo soy un ser humano con unas capacidades que carece el animal. Yo estoy tomando el sitio del profeta. Pero aquí dice en el profeta, en el profetismo, en el libro de los Reyes, que aquel hombre que se sintió llamado al profetismo, dice, quemó los arados, quemó los yugos. Fíjate que aquí el yugo es lo que te ata. Y ofreció, era aquel labrador, ofreció en sacrificio. Dos palabras, quemó y ofreció. Hay veces que tenemos que quemar nuestras ideas, nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos desordenados, quemarlos para ofrecer en sacrificio aquello que queda en nosotros, en nuestra naturalidad como reminiscencias del pecado original, aquello, y reitero que lo digo siempre, de San Pablo con el aguijón de la carne, para decir no, ahí estamos siendo profetas. El Salmo es un grito de alabanza y de petición al Padre para poder llevar a cabo esta tarea. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios, etcétera, etcétera. Y bendeciré al Señor que me aconseja. Tengo siempre presente al Señor. El Señor me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Y mi carne, aquí viene subrayando la palabra, mi carne descansa esperanzada. Cuando San Pablo, el mal que no quiere hace, pero cuando hace el bien que quiere, porque dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es porque ha quemado ya la carne, porque duele, es duro, porque llevamos encima esta carga de una naturaleza pecaminosa, dada, es como el que nace con una enfermedad X y le dice el médico, usted tiene que tomar de por vida tal medicamento, porque usted nació con falta de tal o cual cosa que le falta. Dios no nos hizo a nosotros con falta de nada, pero vino el pecado original y como el mosquito que inyecta al meter el aguijón en la carne del ser humano y del animal también, y le inserta un microbio y de ahí viene la malaria y vienen cuantas enfermedades. El mosquito que es transmisor del dengue.
así nos mordió el demonio en nuestro origen y nuestra naturaleza humana se inclina al pecado. Pero mi carne descansa serena, dice aquí, dice el salmista, descansa esperanzada, porque Jesucristo, aquel que dice el Evangelio que iba camino a Jerusalén a redimir la humanidad, nos dijo, venid a mí todos. Y la palabra todos es todos. No es tú sí, tú no, tú espérate, no. Venid a mí todos. Una palabra de esperanza. Los que estáis cansados y agobiados. ¿Cuántas veces no nos sentimos agobiados y cansados por el yugo del camino? Pero aquel que nos dice, venid a mí todos, aquel nos inspira y nos da la fuerza. Como dice, protégeme Dios mío, que me refugio en ti para quemar el yugo que nos ata. Ese yugo del profeta. Y quemamos, hacemos el sacrificio de quemarnos nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, de quemar los malos deseos, de quemar las inclinaciones, de huir de las situaciones para ser profetas delante de un mundo incrédulo. El Evangelio dice, en la segunda lectura, dice, manteneos pues firmes y no dejéis que vuelva a someteros el yugo, otra vez viene aquí la palabra yugo, el yugo de la esclavitud, aquel yugo que el profeta quemó para poder seguir su misión de profeta. El Evangelio nos pone a Jesús en camino. Cuando se completaron, dice aquí, los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Nosotros vamos camino al cielo. Digo, esa es nuestra esperanza. Y miren lo que sucede aquí. Los samaritanos y los judíos no podían verse, porque los samaritanos decían que había que adorar allí y los judíos decían que en Jerusalén. En fin de cuentas que un samaritano y un judío no se trataban. Estaban en desavenencia. Jesús, que rompe todos los moldes, un día se sentó en el pozo con la samaritana. Incumplimiento de la ley. Aquí lo tienen. Se sentó a hablar con la samaritana. Oye, no te juntes con este. Oye, no te juntes con aquel. Oye, mira. Sí, es verdad que hay que tener precaución, pero no podemos prejuiciarnos. No podemos prejuiciarnos, porque si somos profetas, somos para anunciarlo a todos. Jesús rompió en otro momento ese molde. Pero hoy los apóstoles que no han sabido romper el molde, le dice al Señor, no nos recibieron allí. Quiere que vayamos y hagamos que caiga fuego del cielo y acabe con todos. Y Jesús los regañó. Jesús nos regaña en cierto sentido cuando nosotros de verdad quisiéramos que lo porte un rayo, que tenemos deseos en nuestro corazón a veces que nos inspiran a no perdonar, a no desear el bien, a no tratar más a aquella persona que tal vez me ocasionó una falta de paz en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces tenemos reacciones a lo animal, no racional. Y así actuaron los apóstoles. Actuaron al estilo del Pedro aquel día que más adelante vamos a encontrar en la pasión, le cortó la oreja al otro. Y el Señor dijo, guarda la espada.
El Señor dijo, no es ojo por ojo y diente por diente, es ámense, no a la violencia. Y aquí el Señor está diciendo, no a la violencia, no. ¿Quiere que hagamos que caiga fuego del cielo? No. Sin embargo, hay otro versículo, hay otro evangelio donde Jesús dice, yo he venido a prender fuego y quisiera que estuviera ya ardiendo. ¿En qué quedamos? Ahora dice que no y después que sí. Bueno, es que el fuego de los apóstoles, o el que quieren o desean los apóstoles, es un fuego diferente al fuego de Jesús. El fuego de Jesús es el fuego del amor, el fuego del perdón, el fuego que no destruye, sino que alumbra donde hay oscuridad, que calienta donde hay frío. Ese es el fuego de Jesús. El fuego que querían los apóstoles era el de la destrucción. Y el Señor no ha venido para condenar a los samaritanos, y aparece más tarde en el episodio de la samaritana, yo tengo para ti, incluso para los samaritanos, a los que condenaban los judíos, un agua viva. Dame, Señor, de esa agua. Pero ahí tenía que existir el profeta, y Jesucristo, por excelencia profeta, para hacerse presente en el pozo de Jacob, se hizo encontradizo para llevar a cabo la profecía del amor. Yo he venido para todos. Y termina el Evangelio con unos versículos preciosos. Es el llamado. El llamado. El llamado al apostolado del profetismo. Ese es el llamado nuestro. En el bautismo, sacerdote, profeta, anunciadores. Siempre anunciando la verdad. Y entonces viene a decir, la zorra tiene madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, porque para Jesús su primer ideal, su primer objetivo es ser profeta. Anunciar lo que ha oído y ha visto de su Padre. La redención, salvar al humano. Entonces empieza a decir, que un hombre que llamó a un hombre y él le dijo, yo no tengo de reclinar la cabeza, y le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, etcétera, etcétera, hasta el final del Evangelio, terminando otra vez con la palabra arado, el que pone la mano en el arado y mira atrás. Hay que quemar el arado. Y aquí cuando dice, déjame enterrar a mi padre, no es que el padre se había muerto aquel día, es cuando el padre se muriera. A lo mejor el padre estaba joven, es decir, Jesús le está llamando a poner el profetismo por delante de toda realidad, incluso la familiar. ¿Cuántas veces tenemos familias que indirectamente, con buena intención, no quisiera que fuéramos profetas? Porque ser profeta es peligrarnos la vida, hay veces. No solo la vida en el orden humano, material, sino la vida en cohibirnos de tal o cual cosa, tal o cual impulso de la carne, dice que hay que quemar. Sígueme. La palabra clave es sígueme. No es. Aquí lo que quiere decir todo esto es, no es mañana. Déjeme ver, Señor, alguien me decía una vez, yo me voy a convertir, deja que yo sea más viejo, que ya no tenga este impulso de la carne. Y si no llegas a viejo, aquel hombre que le dijo a San Agustín, me voy a confesar mañana, y le dijo, el mañana a ti no te pertenece, a ti te pertenece el hoy. Mañana tú no sabes lo que va a pasar. Ese hoy. Mañana puede que ya sea tarde.
Hermano, ese es el mensaje de hoy. Más claro no canta un gallo. Clarito como el agua. El que quiera seguirme, que me siga, y el que no, seguirlo para qué, dice el Señor. Yo no te puedo ofrecer ningún bien material, es decir, yo no tengo donde reclinar la cabeza, es lo que quiere decir. No nos llama a la materialidad. Ay, yo quiero ir a la iglesia ahora porque es que puse un negocito ahí, quiero pedirle a Dios a ver si he hecho para arriba. Está muy bien, hazlo, pero esa no es la finalidad. Eso va paralelo. Dice la palabra, eso viene por añadidura, pero ese no es el objetivo. Dichosos los bienaventurados, los pobres en el espíritu. Es decir, los pobres no es los miserientos, sino los que tienen ese desinterés en todo. ¿Por qué? Porque ponen como relieve su profetismo, su anunciar. Y anunciar siempre es peligroso. De burla, de risa, de a veces en los grupos marginados, quedan marginados porque este piensa, este es un beatón. Eso se ve, eso pasa. El llamado de hoy es al profetismo, al anunciador. Allí donde más te cueste, allí. Quemar, hay que quemar. Hay que quemar situaciones para avanzar. Hay que ofrecer en sacrificio los malos instintos. Porque hay un llamado. Hay un llamado, seguidme. No, deja, después que yo... No. Ahora ven y sígueme. Ven y sígueme. Lo que le dijo a la samaritana, yo tengo para ti un agua viva que el que la bebe no tendrá más sed. Y del corazón de aquella mujer salió, dame esa agua. Aquello del pan vivo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá eternamente. Danos siempre de ese pan. El que se encuentra verdaderamente con el Señor. Hay veces que esto se oye mucho por ahí, esta frase. Yo tuve un encuentro personal con el Señor. Yo lo oigo. Hay veces que las actitudes desdicen mucho de un encuentro personal con el Señor. Los apóstoles que tuvieron un encuentro personal con el Señor, en un momento dado que no estaban preparados, se fueron preparando poco a poco, no supieron quemar el arado y ofrecerse en sacrificio, y huyeron. Pero después que vino Pentecostés, quemaron el arado, se ofrecieron en sacrificio y como profetas murieron por anunciar el reino de Cristo. Nosotros nacimos marcados y manchados por esa inclinación al pecado, con una carne contaminada. Acuérdense del mosquito y el dengue, contaminada por la picada del pecado original, pero tenemos un antídoto. Y ese antídoto se llama Jesucristo, que a través de la fe comenzamos, pero hay que hacer esfuerzo. Hay que quemar. Eliseo tuvo que quemar, hay una acción en la persona, hay una actitud de romper, de quitar, de acabar con tal o cual, a la medida de nuestras posibilidades, para poder, con esa actitud, anunciar, ser profeta. Yo quemo esta idea que tiene el mundo, yo quemo este instinto que tiene mi carne, yo me ofrezco. Es decir, entonces yo estoy siendo ante el mundo, ante los demás, un profeta. Eso es. Y Jesús nos dice en su evangelio, sígueme. Amén.
Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Movidos por el Espíritu, oremos al Padre y digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que vivamos con la libertad que nos mereció Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han sido ungidos con el ministerio sacerdotal, para que sean hombres de Dios y testigos de su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que fomenten el diálogo, el entendimiento y la solidaridad con las naciones más pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que el Señor llama a su seguimiento, para que dejándolo todo, lo sigan con radicalidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven sin fe sus últimos momentos, para que el Señor se les manifieste con su misericordia y los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que con espíritu de pobreza vivamos con exclusividad nuestra opción por el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el difunto José Manuel López, por quien ofrecemos esta misa, para que el Señor les conceda su gracia y su paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre las oraciones de tus fieles, y haz que, siguiendo a Jesús, seamos sus testigos ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo. Dame, Señor, tu
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Con espíritu humilde y corazón contrito seamos recibidos por ti, Señor. Y de tal manera se ha ofrecido hoy este sacrificio ante ti y en tu presencia, Señor Dios, que te sea agradable. Lava, Señor, mi culpa y mi pecado, para que pueda rodear y bendecir tu altar. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Es este el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos podemos darnos el saludo fraterno de la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
cuerpo de Cristo. Amén. El 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 cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi vida para la vida eterna. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida de pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida, joven, tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta, Cristo te invita. Dios es comida.
comparte tu pan. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los exhorto a que se lleven el boletín. Hay varias actividades que van a estar llevándose a cabo durante estos meses. El campamento de verano, que empieza del 8 al 25 de julio. Ahí están las edades y la hora. También la cena de gala de Guayabera estilo. También un escape romántico. También me dicen, se llevan por favor para que entonces puedan las fechas, los horarios, etcétera, y no entonces estar leyendo lo que está ahí escrito. Y aquí entonces me están diciendo que les anuncie que la oficina estará abierta para la venta de las taquillas del aniversario de la parroquia. Y los que ya lo hicieron, que ya tienen entonces sus taquillas, pues pueden recoger entonces el mapa para llegar al lugar. Y se me olvidaba que hay una segunda colecta que es pro óvulo de San Pedro. Creo que eso es todo. El boletín. Gracias.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les anuncio que esta semana vamos a tener lunes, martes y miércoles, a continuación de la misa, vamos a tener unos talleres sobre unas meditaciones sencillas sobre Fátima, sobre las apariciones, los pastores y el espíritu del misterio de Fátima. Vamos a tener 3 días, un rato de meditación a continuación de la misa. Así que les invito a todos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Que pasen buenas y santas noches. Gracias, Padre. Seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, es saber responder generosamente a su llamada. Vayamos tras sus huellas a compartir su mensaje de salvación con nuestros semejantes.